La era de Nicolae Ceausescu sigue siendo un tema importante en la historia y la memoria colectiva de Rumania. Un régimen que se caracterizaba por la represión política, los abusos contra los derechos humanos, la censura, las limitaciones de las libertades civiles, entre otras cosas. Pero lo que les vamos a contar hoy es probablemente uno de los horrores históricos más escalofriantes del siglo XX. Hoy les vamos a contar sobre los orfanatos de Ceausescu. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 129, horrores históricos, los orfanatos de Ceausescu. Sí, pero El antes que episodio nada, más feo del año. antes que se nos olvide, Ok. WeConnect. WeConnect. Sí, antes de ponernos a hablar de cosas horribles, hablemos de cosas buenas. Exacto, para no manchar a los No, pobres WeConnect señor. de lo que hacía Ceausescu y la mujer. WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo, aliado comercial de este podcast, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. Al final, WeConnect es otro de los remeros. Es uno de nuestros remeros. Es el motor, Exactamente. el fuereborda. Cuando se El cansan los fuereborda. remeros, prendemos a WeConnect. WeConnect está en Caracas, en el Centro Lido, y en Santo Domingo, en el Centro Comercial Blue Mall. Escríbanles a sus redes sociales @WeConnect_BE y @WeConnect_DO si están buscando un coworking con los mejores espacios de trabajo y las mejores tarifas del mercado. También vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon, los 38 remeros que mes a mes están ahí remando. ¿Y está cumpliendo años? Hoy está cumpliendo años Rocío, para el momento que estamos Rocío, grabando ¿no? este episodio, que es 2 de marzo. Feliz cumpleaños, querida Rocío, una de nuestras mecenas más antiguas, además de Cosas Muy Importantes. Cumpleaños feliz. Pero además de este cumpleaños muy importante y de felicitar a Rocío, también le queremos dar la bienvenida a todos los mecenas que se han suscrito de manera gratuita. Porque, ojo, hay dos maneras. Te puedes suscribir gratuitamente, no tienes que pagar nada, y hay algunos contenidos que vas a poder chequear. Hay 72 mecenas en total en nuestro Patreon. Si te entusiasmas, te puedes suscribir a alguno de los planes desde $3 mensuales y ahí empezar a tener los beneficios de ser un mecena muy importante. Y vamos a saludar a los 8,000 suscriptores que hay en Spotify. Tenemos más de 8,000 suscriptores en Spotify confirmados, a los que les mandamos saludos. Han dejado unos mensajes muy bonitos y muy interesantes en los episodios. Es así que fíjate, las personas que no viven en Venezuela no entienden lo complicado que es el tema de Spotify aquí. Ujú, O sea, es como que Spotify no quiere saber nada de nosotros exacto. y nos hace la vida imposible. O sea, para nosotros poder En Venezuela, ver estamos en Venezuela. ver las estadísticas, tenemos que usar un VPN. Por Dios. Exacto. Pero bueno, lo logramos esta semana. Estuvimos viendo no solo las estadísticas, sino muchos de los mensajes que nos han dejado. Y gracias, muchachos, a nuestros oyentes de Spotify, igualmente a los de Apple, Google, iVoox, de donde sea que nos escuchen. Si les decía que si ustedes se entusiasman y se quieren suscribir a alguno de los planes de Patreon, desde $3 mensuales, tienen diversos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, fíjense, el principal es estar en nuestro chat muy importante. Exactamente, nuestro chat de WhatsApp. También van a tener acceso anticipado a los episodios, contenido extra muy importante, y van a ser los primeros en enterarse de todo lo que se nos ocurre. Y van a tener una fuente de stickers Sí, y de memes. Muy y de importante. memes. Ahora sí, vamos a arrancar con el primer episodio horrible de este año. Revisando los contenidos que hemos estado trayéndoles lo que va del 2024, nos dimos cuenta que veníamos en una onda histórica, interesante, pero bastante light si se quiere. Y Sí. dijimos, aquí falta contar algo feo. Fíjate, Ceausescu era como si mezclaras a un mafioso ruso Ujú. con la locura de Mao, Mm. con... Un mafioso ruso con un sociópata que nos gobierna. No, sociópata, era un sociópata. Completo. Era Él y la un mujer. mafioso ruso sociópata gobernante Sí. que aparte trabajaba en equipo con la mujer. Que era otra loca, ¿oyó? Oye, esa sí no la quería pero nadie. Pero es que esa mujer era maluca. ¿Tú sabías que ella no estudió? No, pero se compró un poco de Era una título. que Pero eso lo vamos a contar, ya va. No te me adelantes. Vamos a empezar por ubicarlos un poco en tiempo y espacio, ¿no? Nicolae Ceausescu fue presidente de la República Socialista de Rumania, fue el dirigente político más notable que gobernó Rumania durante la segunda mitad del siglo pasado, y fue reconocido por ese régimen lleno de terror y sangre que instauró en su país. Y muchísimo personalismo. Uy, sí. Fíjate, él nació en una villa en Oltenia. Ujú. Era el menor
de 13 hijos y la familia lo detestaba. Es así como, o sea, estamos... O sea, no tenemos cómo comer y te apareciste tú para acá, lo que lo llevó a trasladarse con solo 11 años a Bucarest, a la capital, para trabajar en las fábricas. Ujú. Obviamente, estamos hablando de alguien que ni siquiera tenía champú para echarle agua, o sea, no tenía nada. Ingresó en el Partido Comunista, que en aquel entonces era ilegal, y lo arrestaron como 150.000 veces. Ujú. Posteriormente, esa cantidad de detenciones que tuvo le granjearon. Ganar como una fama, ¿no? Sí, de peligroso agitador comunista y de distribuidor activo de la propaganda comunista y antifascista. Así aparecía cuando tú revisabas el expediente policial, Ujú. alborotador. Algo parecido a lo que vimos, la película que vimos ayer, la de Simón. Ah, por cierto, Simón, vean Simón, la vamos a recomendar. La van a encontrar en Claro, las recomendaciones muy yo no- importantes. No pero estoy espera. comparando a Simón Eso te iba a con decir. Ceaușescu. O sea, pero, vamos a aclarar esto porque esto está confuso. pero al final es un tema. Simón había sido catalogado por las autoridades como un agitador, Como una porque era el jefe de ese grupo de Bueno, estudiantes. pero no se la cuentas a la gente que no la ha visto. Bueno, Ahora, obviamente, Ceaușescu realmente era un agitador. Él pasó a la clandestinidad, pero fue capturado y encarcelado en la prisión de Doftana en el año 36 y estuvo ahí preso 2 años por actividades antifascistas. actividades antifascistas. Imagínate, en Mientras aquel entonces tanto- era considerado el fascismo como algo bueno. Sí. ¿Cómo cambia el mundo, no? Mientras tanto, cuando estaba en prisión, conoció a Elena Petrescu. Por cierto, estos dos sí eran feos. Esto no En se- aporta nada a la historia, pero No, bueno. no aporta nada, no, pero en serio, o sea, ven las fotos y los dos eran lo menos agraciados que hay en el mundo. Sí, porque había mucha maldad en esas miradas. Pero bueno, Elena Petrescu la conoce en el año 40, con ella se casa más tarde y esta mujer es la que tiene un rol fundamental en la vida política y en el resto de la carrera de Ceaușescu porque se convierte en su mano derecha. Sí, fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial lo trasladaron a un campo de concentración donde compartió celda con el que iba a ser el futuro presidente de la República, George Gerjudec. Bueno, Giorgio. Giorgio, De ahora en vamos a decirle adelante, Giorgi. de ahora en adelante te llamas Giorgi, exactamente. Y ahora de ahora en adelante a este señor lo vamos a llamar Georgi Dech. Georgi Dech, los historiadores. Pues yo te tengo que contar algo. Yo en estos días estaba revisando los seguidores nuevos, ¿no? Porque se han sumado muchos seguidores a nuestras redes, por cierto, bienvenidos. Pero ¿sabes qué me causa un estrés tremendo? Que hay muchos historiadores que se han sumado. Ay, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! De hecho, en estos días vi uno que Bueno, tienen, pero- que tienen PhD en historia. El y digo, problema no es que no sepamos perdón, quién es él, es o que no cómo sabemos pronunciarlo. Sí, realmente el problema es más bien con un lingüista, con un... Sí, es que esto ni siquiera tiene vocales. Pero bueno, volviendo a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Conoce a Georgi Dech. Rumania cae bajo ese embrujo maravilloso que tenía Stalin, que agarraba, se sobaba el bigote y le decía: Rumania, ven a mí, Exacto. ven a mí, Rumania. Exacto. Y Ceaușescu se convierte en secretario de la Unión de la Juventud Comunista. Ujú. Ya en 1947 ya era ministro de Agricultura y viceministro de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Georgi. Exactamente. Gracias a su política y su discurso independiente que desafiaba la influencia de la Unión Soviética en el país, y luego de la muerte de Georgi Dech, en marzo del 65, Ceaușescu llega a la presidencia del Consejo del Estado y del Partido Comunista, convirtiéndose rápidamente en una figura popular. Sí, ¿por qué se convierte en una figura popular? Porque se sacó de encima a cualquiera que podía ser popular. Claro. Esa es la movida clásica del camarada. Era lo que yo te decía en estos días, Nunca que si hay confíes. una palabra que a mí me despierta las alertas es la palabra camarada.
No hay nadie que me inspire más desconfianza o que me diga más, este tipo te va a traicionar, que alguien que me diga camarada. Por supuesto. Entonces, una lección de vida en el decálogo que tengo yo moral para criar a mis hijos está: húyele a todo aquel que te llame camarada. Mira, que te llamen pana, amigo, bro, lo que tú quieras, pero camarada, ese te va a traicionar. Pero es que históricamente No hay camarada bueno. Lo hablamos ayer, que hizo el camarada Stalin. Recordemos que la revolución rusa tenía a Lenin, a Trotsky, a Stalin y una cantidad más. Uh-huh. Lenin era el jefe. Cuando Lenin muere, Trotsky tiene que salir corriendo porque el camarada Stalin se lo iba a tirar en caldo de ñame, y se lo tiró en caldo de ñame en México. Claro. Y después de que se tiró a Trotsky, se tiró a todos los camaradas que tenía cerca que le podían hacer sombra. Lo mismo hizo Ceausescu. Es que a quien tú le digas camarada, mira, es que no confíes en esa persona, ¿no? Quien te dice camarada te va a traicionar. Eso tiene que estar ahí en tu ley de vida, pues. Métodos de supervivencia, húyele al camarada. Fíjate, ya en el 74 asume como presidente de la República de Rumania. Exacto. Y junto a su esposa intensificó la mano dura con la que ya venían trabajando, sí, digamos, desde el Partido Comunista y desde el Consejo del Estado, ¿no? Claro, yo estuve leyendo un poco y mucho de esto tiene que ver con una visita de Estado que hace él a Asia, en la cual visitó China, visitó todos los países, Corea del Norte, y él vio... Y dijo, oye, vale, Corea del Norte, una maravilla, yo quiero esto. Claro, por supuesto, si el que te invita es Kim Jong y estás con Kim Jong, todo te va a parecer una maravilla, sí, el lujo absoluto. Exacto. Y no tenía el control de Stalin sobre el Estado, ¿no? Sí. Porque él dentro de todo quería la independencia, quería mantenerse como independiente. Ahora fíjate, Elena merece prácticamente un capítulo aparte dentro de esta historia. Sí, señor. Era una mujer de origen humilde, inculta, uh-huh, y tras el ascenso a la presidencia del marido, lo que estamos contando ahorita, le fue concedido un sospechoso doctorado y posteriormente el cargo de directora del Instituto Químico de Bucarest. Sí, señor, esta mujer compraba títulos, mira. Bueno, había trabajado de joven en un laboratorio. Como ayudante en un laboratorio, pero ella había abandonado la escuela a los 14 años. Ahora, en el año 74 era nombrada miembro de la Academia Rumana, que era el máximo título para un científico en el país, y su extraordinaria escalada curricular incluyó títulos de universidades extranjeras como Moscú, Teherán, Buenos Aires, Oxford, Cambridge. Mentira. Moscú, Teherán, Buenos Aires. Ahora, intentaron comprar títulos en Oxford y Cambridge se resistieron a pesar de las presiones diplomáticas rumanas. Recordemos, esto sucedió aquí en Venezuela en los 80. Hay un poco ahorita con estos locos. Sí, pero nosotros teníamos a Blanca Ibáñez. Van a venir a buscar. Blanca Ibáñez era la querida de Lucinchi, un presidente de aquí de 1986. Esto es historia, sí, historia pura. Sí. Y esa señora estudiaba en la universidad donde nos graduamos, Daniela y yo. Ah, sí. Y la universidad, al sol de hoy, no se recupera de esa raya y es... Cada vez que uno habla de esa universidad, la referencia inmediata es los que le vendieron el título a Blanca Ibáñez. Exacto, sí. Y hoy en día, que hay un poco de personajes en este país que ocupan cargos, que tienen unos títulos que tú dices, ¿dónde se sacó eso? Claro, es que ellos se crearon una serie de universidades que, si bien se dice que son autónomas, porque así está en la ley, no son autónomas realmente. No es como el caso de la Universidad Central, uh-huh, que siendo una universidad pública siempre ha mantenido su autonomía, y eso ha sido una pelea constante. Claro. O sea, todos los gobiernos desde su creación han peleado con la Universidad Central. Sí, eso es así. Pero bueno, el hecho es que, volviendo a Elena, ¿no?, la mujer de Ceausescu, en la política también el ascenso de ella fue meteórico, ya que en 1980 ya era viceprimera ministra. Ahora, la vanidad de Ceausescu corría a la par con la de la mujer, ¿no? Ella ostentaba el poder con su marido a la vez que el pueblo se sumía en una crisis y en una austeridad tremenda, sabemos lo que es eso.
Elena decoraba su currículum científico con premios y reconocimientos a menudo extranjeros, muchos inexistentes y otros comprados, mientras que Nicolae instituyó un culto a su persona. Se dio un título. Sí, vale, a ellos sí les gustan los títulos. Se dio a sí mismo el título de conducator, que es algo así como... El conductor. El conductor, exacto. El caudillo. O el caudillo. Y se mandó a hacer un cetro. Por supuesto. Qué enfermos son. Ajá, entre los dos manejaban los asuntos políticos como si se tratase de la actividad doméstica de su casa, ¿no? Con la diferencia de que sus métodos de gobierno eran cada vez más severos y la represión reinaba en el país. Ahora, volviendo al conducator. Exacto. con su cetrico. Uh-huh. Estos personajes me recuerdan al rey de Shrek. Sí, es verdad. Él es otro sociópata que ¿Cómo gobierna. ¿Cómo que se llama el rey de Shrek? Ay, no me acuerdo. A mí me encanta él. Sí. O era príncipe, no me acuerdo. Sí, creo que era príncipe. Fíjate, una de las cosas muy inteligentes que hizo Ceausescu es que él se opuso a la invasión soviética a Checoslovaquia en el 68. Él, ¿cómo decirte? Hay un dicho venezolano que dice que la criada le salió remolona. Ah, sí. Entonces, él llega precisamente a presidente de Rumania, uh-huh, por ser un comunista. Sí, pero un comunista él acérrimo. Tenía sus problemas con Moscú. Exacto, y quería, no quería dejarse mandar, pues. Sí, la idea que tenía Moscú, o sea, el gobierno de la Unión Soviética con respecto a Rumania era que se convirtiera simplemente en un proveedor agrícola del bloque comunista. Más o menos lo que pasaba con Ucrania también. Sin embargo, Ceausescu uh-huh, se movió y consiguió muchos préstamos internacionales y comenzó a industrializar el país. Sí, y la idea de él era alcanzar la autosuficiencia energética, ¿no? Ahora, el caso rumano renovó en Europa la ortodoxia y la estética stalinista y la exacerbada adoración del líder. Recordemos que tras la muerte de Stalin, uh-huh, cuando Nikita Khrushchev se monta en el poder en la Unión Soviética, comienza lo que se denomina el proceso de desestalinización. Exacto. Y comienza a transformar poco a poco ese culto a la personalidad que existía en la Unión Soviética hacia una sola persona, uh-huh, y la voltea hacia el partido. Pero en el caso rumano es ocurrió lo contrario. Del partido es a él. Se mantenía como que esa figura personalista, pues. Ahora, un viaje de 3 semanas a China, Corea del Norte, como bien lo contaba Capo, fue uno de esos elementos claves para el desarrollo de este culto a la personalidad de él y de su esposa. Sí, fíjate, tras ese viajecito, uh-huh, ellos crean una cosa que se llama la Tesis de Julio, que era un programa para establecer la revolución cultural. Exactamente. Claro, tuvo la influencia de la revolución cultural china. Ahora, el culto a la personalidad del matrimonio fue una cosa exagerada, ¿no? Una sacralización abonada por las deficiencias intelectuales del líder y por la implantación del autoritarismo neostalinista en el que la policía secreta ejercía de sombra omnipresente. Ahora, cada cumpleaños, ¿no? Porque estos personajes tienen esas excentricidades. Cada cumpleaños del líder, que era un día, se conocía como el día púrpura y oro, así se le hacía la propaganda, se convertía en una fiesta nacional con actos públicos, poemas, desfiles. Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué son así? ¿Qué es lo que pasa? Narcisistas. Fíjate, en Latinoamérica, uh-huh, ese tipo de cosas gustan mucho. Uh-huh. Por eso es que aquí ha sido tan difícil erradicar el Mesías, la figura esa del Mesías. El Mesías, el líder mesiánico, uh-huh, extremista para cualquier lado, sí, porque es un tema de que les encanta el bonche. O sea, no importa de qué sea, pero que es un bonche. Entonces, ¿qué es un bonche? Para quienes no conozcan la jerga criolla. Es una fiesta. Una fiesta, una lo que les gusta es la fiesta. Un bochinche, un asunto. Pero estos tipos son más serios y estaban pasándola realmente mal. Y ya en 1983, todas esas fiestas que hacían para el líder, la gente ya no se las tomaba en serio. Aquí llegó a pasar. No me interesa tu cumpleaños. Aquí llegó a pasar, ¿no? Sí, pues nosotros señor. tuvimos un bombardeo muy, muy fuerte durante la primera década del 2000. Con eso. Sí, luego vino la crisis tan ruda que además causó esta diáspora
terrible. 7 millones de venezolanos. Más de 7 millones de venezolanos, la migración más grande de Occidente. Obviamente no estábamos para chistecitos y por eso es que también han perdido muchísimo ese poder de convocatoria. Ahorita los meetings y las cosas que hacen dan risa, ¿no? Esto pasó allá. De lado y lado, o sea, nadie soporta, de lado y lado. Nadie soporta este tipo de... Esto pasó allá, tantos excesos propagandísticos, pues para el año 83 ya la gente estaba obstinada, ya no les interesaba esto. Y es que estos tipos estaban completamente separados de la realidad, como dice el meme. Llegó el meme. Momento de la disociación. Sí, ellos vivían rodeados de lujo. Aparte, fíjate, habían rumores acerca de que Elena tenía manías de nueva rica. Era por ejemplo, hostil hacia cualquier mujer de otro dignatario, claro. La mujer de cualquier dignatario que se vistiera mejor que ella. Y dicen que tenía la casa decorada como si fuera el Palacio de Versalles. Exacto. O sea, baños dorados. Ay, no, muy parecido acá. Sí, ¿y cómo hicieron esto? Fíjate, comenzó a crecer descontroladamente la deuda externa, porque lo que hizo Ceausescu, que a diferencia de la Unión Soviética, es que mantuvo lazos comerciales con Occidente y pudo tener acceso a préstamos internacionales. Entonces la deuda externa de Rumania alcanzó los 12 millones de dólares, producto precisamente de estos préstamos que pidió para la industrialización acelerada. Debido a la deuda, el presidente ordenó la exportación de gran parte de la producción agrícola e industrial del país, lo que trajo como resultado una gran escasez de comida, energía y medicamentos. Esta historia también la conocemos. Claro, tenía que pagar la deuda. La única manera de conseguir ingresos, o sea, fue dólares, sacando lo que producía. O la moneda que necesitaba fuerte para poder pagar los préstamos, era sacando todo hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurrió? Escasez y bueno, sabemos cómo funciona eso. Sin embargo, todo empezó a tomar otra forma tras la caída del muro de Berlín, pues venían esos vientos de cambio que estaban ya empezando a soplar en Rumania. Ahí cuando los grandes líderes, los más inteligentes, saben que es el momento de apartarse y regresar a las sombras. Sí, poner sus bardas en remojo. Que no son barbas, son bardas. Son bardas, sí. Las cercas. Claro, pero hay gente que no sabe. ¿Qué es barba? Ojo, yo lo descubrí hace no mucho tiempo, que no son las barbas en remojo, son las bardas. Pero bueno, X. Mira, cientos de ciudadanos cansados empezaron a manifestar por las calles de Timisoara, al oeste del país, para protestar por todo lo que estaba ocurriendo, y aunque el detonante fue el desahucio de Laszlo Tokes, un pastor evangélico que había sido crítico del régimen, esto empezó como a causar revuelo y obviamente ¿qué hizo Ceausescu? Lo que hacen todos estos sociópatas, mandó al ejército y a la Securitate a disparar contra la población civil sin reparos. Sí. Y eso nunca sale bien. Sí, posteriormente, fíjate, aquí la historia se confunde un poco porque nosotros tenemos testimonios internos de lo que estaba pasando dentro de Rumania y lo que nos llegó a Occidente. En las noticias, claro. En las noticias. Según las noticias, Ceausescu en un momento determinado organizó un meeting para aplastar cualquier noticia acerca de los alzamientos que habían por parte de los estudiantes. Exacto. Los estudiantes salieron a la calle, él los reprimió y después él llamó un meeting más grande para mostrar que el pueblo estaba con Ceausescu. Típico. Durante ese meeting se dice que empezaron a vitorearlo. ¡Bu, bu, bu! Y empezaron a criticarlo. Claro. Y en un momento determinado se fue la señal durante 3 minutos. Y se dice que Ceausescu agarró sus quecheches y se montó en un helicóptero y se fue a una zona segura. Claro. O sea, es bastante confuso realmente lo que pasó, pero al final eso es lo que sucedió. Claro, y fue una bola de nieve. Todo esto ocurre un 22 de diciembre, ¿no? Sí. Además hay que destacar que fue en pleno vísperas de Navidad. Esa fue una noche sumamente compleja en la cual comenzaron a rodar las traiciones. Hay ruido de sable. Hay ruido de sable. Posterior, por supuesto, la gente, hasta los militares, estaban obstinados. Claro. Y es muy chistoso porque históricamente se habla de Ceausescu y de la mujer. O sea, los odiaban a los dos por igual.
Exactamente. ¿Ves? Ahora, ¿Ves? Eso es igualdad de género. Eso es igualdad de género, los odiaban a los dos por igual, que eran igualmente malos los dos. Ahora, aquí, ¿qué ocurre? La Fuerza Armada sí se rebela y se une a los manifestantes. Exactamente. Por eso, por ese pequeño detalle, que aquel 22 de diciembre, Ceausescu y Elena, al huir de Bucarest en un helicóptero, aterrizan en Targoviste. La Fuerza Armada había restringido los vuelos en el espacio aéreo en todo el país, los agarran. Fueron recogidos por un médico que los dejó en el camino. Finalmente los detiene la policía en un control de carretera, lo entregan a los militares insurrectos y bueno. Ahí sí, hay un tribunal militar que les encasquetó todos los crímenes que se pueden imaginar. Exactamente, el día de Navidad. Genocidio, robo, desfalco a la nación. Sí, señor. Todo lo, bueno, obviamente fueron condenados a muerte ambos. Uh-huh. Es muy, esto es tan pintoresco. Se dice que cuando llegó al patíbulo, que lo iban a fusilar, Ceausescu gritó: ¡Viva la República Socialista de Rumania y la historia me vengará! Pero así fue como su ejecución fue y su fusilamiento fue, bueno, realizado en un cuartel militar. La escena de esto, muy impactante, fue transmitida en televisión nacional. Sí, esto no comieron cuento. Las imágenes están en internet y se ven los cadáveres de Ceausescu y de Elena. Súper impactante la muerte que tuvieron estos dos seres que tanto daño le hicieron a su país. Pero luego de esta introducción, donde les contamos en la mitad de este episodio quién fue este señor y esta señora y qué pasó con ellos en su país, hay un episodio, una historia, un horror histórico macabro acerca de una política de natalidad que implantó Ceausescu, que tuvo como resultado uno de los experimentos, digamos, de crianza sociológicos más reveladores de la historia del siglo XX en cuanto a la crianza de los niños. Y es que él creó los orfanatos, son conocidos como los orfanatos de Ceausescu, los orfanatos de Rumania durante el periodo de Ceausescu, donde se cree que más de 20.000 niños murieron como resultado de las políticas de este señor. Ok, ¿qué pasó? A él se le metió en la cabeza que tenía que repoblar rápidamente Rumania, debido a que mucha gente había muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Ordenó a todas las mujeres a que se pusieran a tener hijos de manera descontrolada. Prohibió los métodos anticonceptivos. Después no tenían cómo mantener a los niños. Y él crea precisamente estos orfanatos para acoger a los... El número de niños abandonados fue una cosa aterradora. Exactamente. ¿Qué pasaba? Supuestamente les iba a dar incentivos económicos a los padres para que tuvieran hijos, pero lejos de darles incentivos económicos, lo que hizo fue aumentar los impuestos a los que no tenían hijos. Entonces no es que te daban plata por tener un hijo, es que si no lo tenías te cobraban más. El hecho es que todo esto era una miseria y una crisis terrible y los índices de natalidad crecieron muchísimo. No hallaban qué hacer con este poco de niños abandonados. Crean estos orfanatos y luego de la muerte de Ceausescu se descubre el horror realmente que había. O sea, el país tenía tantos problemas que nadie se había abocado a mirar eso. Estos eran perreras. Sí, señor. Cuando muere Ceausescu y empiezan los investigadores, se destapa este asunto, es que se descubre este horror. Sí, se levanta lo que se denomina la cortina de hierro. Esto sucedió después de 1989, se levantó la cortina de hierro y realmente se empezó a ver qué era lo que había detrás del bloque comunista. Entonces miren este relato que impactante, ¿no? Dentro del antiguo orfanato, en la habitación donde los bebés estaban alineados en cunas, había un profundo silencio. Estamos hablando de que este científico estadounidense que entra a este sitio luego de la caída de la cortina de hierro y todo, a ver qué era lo que pasaba con estos niños, se sorprende porque era una habitación donde habían hacinados un montón de niños entre 2 y 3 años. Que los que somos padres sabemos que si hay una edad ruidosa es esa. Y los niños no lloraban. Y estos niños no lloraban. O sea, se mecían para adelante y para atrás, era lo más que hacían. Esto deja a Nathan Fox, al científico, boquiabierto, porque él dice, esto no es normal. Aquí es cuando él empieza a estudiar y descubre el resultado de años de negligencia y ausencia absoluta de estímulos. ¿Qué ocurría en estos orfanatos? Fíjate, él llegó a la conclusión de que los bebés no lloraban porque se cansaron de pedir ayuda. Nadie respondió sus gritos. Y nadie respondió sus gritos. Entonces entraron en Javelin.
No hubo una interacción típica entre un cuidador y un mecerse. niño. Exacto, se mecían ellos mismos. No existió nunca para estos niños esa interacción y ese cuidado entre una madre y un pequeño, o nadie los atendió cuando lloraban, no recibieron afecto. Esta escena tuvo lugar hace, imagínense, hace 30 y pico de años en un orfanato en Bucarest, en la capital de Rumania. Y la tragedia resultante conduciría a todos estos estudios innovadores que hasta el día de hoy se siguen estudiando, de cómo la negligencia hacia los bebés impacta su cerebro y las secuelas pueden persistir en la edad adulta. Porque estos niños que sobrevivieron, a pesar de todo, fueron afortunados, porque muchos murieron. En estos orfanatos ocurrió de todo, ¿no? Es que estos fueron los afortunados, porque se hablan de 20.000 niños muertos. Exactamente. 20.000. Y estos que sobrevivieron fueron víctimas de abusos también. Sí, ¿te acuerdas que hablamos de los orfanatos de los aborígenes canadienses? Y los orfanatos de Franco, claro, los internados de Franco. Pues estos son 20.000. Sí, señor. Ahora, a más de 30 años de la caída de Ceausescu, nadie ha sido juzgado por los maltratos y muertes en esta red de instituciones de internamiento que creó el régimen comunista. Se dice que al día de hoy todavía hay algunas víctimas pidiendo justicia y pidiendo que haya una reivindicación, que haya un perdón, que la nación les pida perdón. No ha habido ni un perdón, ¿no? Ni una pedida de perdón. Ahora, ¿qué ocurría en estos orfanatos? Fíjense, es tan increíble el resultado de esta investigación que se ha descubierto que cuando un niño es criado sin afecto, cuando un niño es criado sin contacto físico, su cerebro, no solo su cuerpo, sino que su cerebro tampoco no se desarrolla igual. Entonces hay retrasos todos, físicos, de aprendizaje. Las consecuencias que esto ha traído a lo largo de este estudio en este grupo de hombres que ya adultos pues han crecido. Ojo, en el estudio que hace el científico estadounidense, él los separa. Él divide para poder estudiar a estos niños. Algunos los manda a familias de acogidas porque obviamente el mundo se volcó cuando se enteró de este horror y diversas ONG decidieron ayudar y se llevaron a algunos niños y los ubicaron en hogares amorosos. Los niños que fueron ubicados en familias donde les dieron amor, cuidado, tuvieron mayor desarrollo y mayor probabilidad de reinserción en la sociedad que aquellos que no fueron reubicados de inmediato o aquellos que quedaron en los orfanatos por más tiempo, que quedaron con diversos problemas de salud, mentales. Y esto ha permitido que hoy en día se hagan cualquier cantidad de estudios referente a la importancia del cariño en la crianza y del afecto Dani, físico, de que carguen a un bebé cuando llora, es esencial. Cuando nosotros tuvimos a nuestro primer hijo, los médicos y los psicólogos infantiles aconsejaban que tú tiraras al niño en el cuarto. Tampoco así. Y si lloraba, que lo dejaras llorar. Había una tendencia educativa que con respecto al entrenamiento del sueño decía que si el niño lloraba, lo dejaras llorar hasta que se calmara. Por ahí está el libro. Sí, y a ese doctor lo único que le falta es decir, si vuelve a llorar, patéelo. Sí, horrible. Es una cosa exagerada y yo creo que podríamos hasta tomarle una foto a ese pedacito. Algunos fragmentos de ese libro, que es terrible. O sea, a mí siempre me pareció un poco exagerado. Es tan anti lo que se sabe hoy en día. Fíjate lo que nos deja entrever lo de Ceausescu. Ojo, un niño que deja de llorar y con el pasar de los días o el pasar del tiempo, cuando pide tu ayuda y tú no vas, no es porque maduró y aprendió a calmarse solo y tal, es porque entendió que nadie lo va a venir a ayudar. Dijo, ya valí. Exacto. Es insólito. Ahora bien, yo creo que sería bueno dar unos cuantos datos para evitar que nos golpeen los historiadores, que la golpiza sea más leve. Que nos dejen llorar hasta que nos calmemos solos. Exacto. Ok, mira, para resumir o hacer un refresh de lo que fueron los orfanatos de la era de Ceausescu, en datos, dijimos que cerca de 20.000 niños habían perdido la vida en estas instituciones, pero estamos hablando de que se estima que hasta 170.000 niños estuvieron institucionalizados en estos orfanatos. Se reporta que habían aproximadamente 700 orfanatos en todo el país para ese momento.
Digamos que estas cifras reflejan la magnitud del problema y la sobrepoblación en los orfanatos rumanos durante este periodo. Evidentemente el plan de repoblar no le salió como quería. Es que, por favor, esas son esas decisiones tomadas por los líderes que no están preparados, que simplemente dicen, ok, tenemos poca gente, la solución es traigan más gente. Exactamente. Y bueno, obviamente las condiciones precarias en las que estos niños se encontraban llevaron un impacto duradero en sus vidas hasta el sol de hoy. Muchos de ellos se fueron a Inglaterra. Sí. Fueron adoptados por familias inglesas y algunos lograron rehacer su vida, de alguna manera tener una vida, entre comillas, bastante normal. Sin embargo, la sombra de este horror histórico siempre quedó sobre este momento de la era Ceausescu, donde el horror no fueron solo estos niños víctimas, sino... reciente. Sí. O sea, históricamente reciente. Históricamente reciente, porque hablar que esto se descubre en el año 89... Daniel, en el 89 estaba tomando posesión Carlos Andrés Pérez aquí en Venezuela. Yo recuerdo eso perfectamente. Claro, o sea, en tiempo histórico fue ayer. No se sabe tanto de los orfanatos de Ceausescu. De hecho, nosotros tuvimos acceso a esta información a raíz de un libro que me gustaría aprovechar de recomendar, que es una psiquiatra, no tiene absolutamente nada que ver con historia, pero ella cita este evento histórico para hacer referencia de cómo es importante la oxitocina, por ejemplo, que se genera cuando hay apego emocional, cuando hay apego con la mamá. De hecho, esta hormona se segrega durante la lactancia, en momentos de felicidad. Cómo es de importante a la hora de establecer conexiones con otras personas. Cómo contrarresta el exceso de cortisol, que lo producimos cuando estamos estresados, cuando estamos en estado de alerta. A los comunistas les encanta el cortisol, ¿eh? A los comunistas les encanta el cortisol y mantenernos con el cortisol bien alto, ¿no? En estado de alerta. Claro, no logras pensar No bien. solo a los comunistas, ¿viste? Yo creo que a los extremistas les encanta tener la gente aterrorizada, con miedo a todo. Exacto. Un pueblo con miedo es un pueblo que puedes controlar. Y el cortisol se segrega cuando hay situaciones de estrés porque prepara el cuerpo para la acción, para la defensa, para un estado de emergencia. En los gringos les dicen fight or fleet. Bueno. O sea, pelea o huye. Claro, y es un mecanismo que se puede contrarrestar en el cuerpo con la producción de oxitocina. El libro, para quienes estén interesados, se llama Encuentra tu persona vitamina. Para mí tiene el peor nombre del mundo porque realmente no siento que vaya por ahí la cosa. ¿Estás segura que tiene el peor nombre del mundo? No, bueno, hay libros con peor nombre. O sea, yo creo que vende más eso que libera la oxitocina o contrarresta la oxitocina. Sí, o sea, el libro se llama así, Encuentra tu persona vitamina, y la autora es Marian Rojas Estapé. Lo recomiendo, es un bestseller, de verdad que yo lo leí por cosas de la vida, llegó a mí gracias a Diana, nuestra Dianita muy importante, que me dijo, Daniela, tú y yo tenemos mucho cortisol, léete esto. Realmente ha sido un hallazgo maravilloso este libro, se lo agradezco a Diana, aprovecho de agradecérselo y de recomendarlo. Y en el libro hay un capítulo que habla precisamente de la importancia del apego emocional durante la crianza y pone de ejemplo este hallazgo de cuando ella, como psiquiatra, se entera de lo que pasaba en los orfanatos de Ceausescu y cómo le impactó, y luego ella siguió la pista de estas investigaciones y pues confirmó parte de lo que ella también viene estudiando desde hace años, ¿no? Que es la importancia de ese cariño y de esa producción de oxitocina que estos pobres niños no tuvieron. Las imágenes son desgarradoras. Las imágenes parecen unos zombies. Parecen unos zombies. Estamos hablando de niños muy pequeños que son niños que por lo general a esa edad derrochan alegría, inquietud y ruido, risa. Sí, y esto es terrible, es desgarrador. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Lo deja uno con un sabor agridulce, ¿no? Porque si bien uno celebra que seres como estos de alguna manera pagaron, porque de estos personajes que casi nunca pagan, podemos decir que el final de Ceausescu fue bastante dramático.
fue increíble. Y de Elena, ¿no? O sea, le hicieron un juicio que duró como 24 horas. Uh-huh. Y simplemente los llevaron a un sitio y los fusilaron en cámara. Transmisión nacional, así es. Y bueno, y permite hacer una reflexión, ¿no? De que a veces sí, a veces, o sea, no siempre mueren de viejitos en sus mansiones. Exacto. Eso le queda a los africanos. Sí, los africanos suelen morir de viejitos en sus mansiones o sí, en Francia. En Francia. Siempre en Francia. Vamos a agradecer. Nunca en Francia. Nunca en Francia. Vamos a agradecer a nuestro aliado comercial WeConnect, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. Evita que el cortisol te aumente. En WeConnect hay oxitocina. Puedes Exacto. trabajar con mucha oxitocina porque todo es tan agradable que produces oxitocina al estar ahí. Sí. Escríbanle a sus redes sociales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO para que conozcan estos espacios de coworking que son una maravilla en Caracas y en Santo Domingo. ¿Dónde están ellos? En Caracas están en el Centro Lido, en el piso 4, piso 12 y piso 15. Y en Santo Domingo, en el Centro Comercial Blue Mall. Es un piso alto, ¿verdad? 26. El piso 26. Una belleza. Con vista al Mar Caribe. Con vista se ve todo Santo Domingo. Eso es un espectáculo. Vamos también a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon que se han sumado y nos han dejado muchos comentarios y mucho amor, tanto en las plataformas desde donde nos escuchan como también en nuestro chat de WhatsApp muy importante, al que ustedes pueden acceder si se suscriben. Desde $3. Fácil, barato. Barato. $3 que no enriquecen ni empobrecen y a nadie. Si no, ustedes se suscriben en Patreon, hay un plan que es gratuito. Uh-huh. De igual manera, exacto. Sí, van a tener algunas ventajas. No van a poder estar en nuestro chat muy importante. No, pero pueden ver algunos de los contenidos que están exclusivos para Patreon. Mejor paguen. Pero si pagan $3, ahí los metemos en el chat. Ayúdenos a continuar con este sueño. Remen. Gracias a nuestra Diana muy importante que no solo nos escribe el horóscopo, nos recomienda libros esenciales, sino que además nos ayuda en la producción de todos los contenidos que ustedes ven en nuestras redes sociales. Diana tiene mucho que ver con este episodio. Sí. De hecho, ella trajo el tema a la mesa así como, muchachos, ustedes no han hablado de esto. Y bueno, gracias Dianita, porque es un tema duro, pero necesario de hurgar un poco en el pasado y conocer. Nuestras redes sociales son @podcastcmi en X. Tenemos @cosas muy importantes en Instagram y en Threads. Y también tenemos página web www.cosasmuyimportantes.com. y un correo electrónico si nos quieren mandar algo, pues que no sea un virus, info@cosasmuyimportantes.com. ¿Te acuerdas cuando la gente se mandaba virus? ¿Todavía hacen eso? Oye, ¿verdad? ¿Qué pasó con los virus? No sé, chico. Antes eso era, yo creo que todavía existe, había pero... uno que te ponía la computadora en el blue screen of death. Sí, te la mataba. Te las mataba, sí. No manden eso, bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio, el 130 de Cosas Muy Importantes. Ese episodio les va a encantar. ¿Tú alguna vez tuviste que poner el disquete y revisarlo con el antivirus? Claro que sí. Soy tan vieja como para haber hecho eso. Ay, Dios mío. Es más, la primera computadora que yo aprendí a usar en el colegio, cuando me empezaron a dar clases de computación, era la que tenía los discos estos grandes. 5 1/4. 5 1/4. Que antes, nada más para encenderla tenías que anotar un poco de código. ¡Qué vejez! Y antes existía el 10,5. Yo no sé si lo llegaste a ver. No, ese creo que no lo llegué a ver. Era de... grandísimo. Tamaño de media hoja carta. No, ese sí no lo llegué a... Tampoco soy tan vieja. Y antes habían tarjetas perforadas. No, yo recuerdo esa que te estoy diciendo, que nada más para encenderla tenías que escribir un poco de código, que tú te sentías, ¿sabes? El más hacker de todo. Miren, las computadoras no tenían disco duro. No. El disco duro es algo bastante, bueno, no, ya reciente. No. Ya no. Sí, pues yo vine... Lo que pasa es que nosotros ya no somos recientes. Yo tuve mi primera computadora en el 90, más o menos. Y... Te digo, ¿sé cuánto fue el 90? No, ¿verdad? Lo dejamos claro, para el próximo episodio. Pero yo vine a ver una computadora con disco duro casi del 2000. Imagínate, claro. Bueno, creo que estoy exagerando un poco. Yo creo que estás exagerando un poco. Sí, porque teníamos la 186, después la 286,
después la 386, la 486, las Pentium, y recuerdo los monitores. Primero era monocromático y entonces tenías color ámbar y color verde. Sí. Después estaba el CGA, que eran 4 colores. Después estaba el EGA, que era 16 colores, y después estaba el VGA, que era 256 colores. Dios mío, qué memoria. Y este fue un extra muy importante del Museo de la Computación de la ancianitud. Museo de la Computación por Federico el Viejo. Federico el Viejo, Dios mío, no. Bueno, con esto nos despedimos. Yo soy Daniela. Federico. Y este fue el episodio 129 de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.